con sus palmas arriba. ¡Vamos! Hoy volveré a comenzar. Me hiciste libre. Hoy volveré a tu amor. Que late fuerte, Cristo. Yo me entrego a ti. Siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Con tus gritos de júbilo. Hoy volveré a comenzar. Me hiciste libre. Hoy volveré a tu amor. Late fuerte, Cristo. Yo me entrego a ti. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Señor, levantamos nuestras palmas a ti y vamos a celebrar juntos. Si vivo hoy, si vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Siempre me amarás, dilo, y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Si vivo hoy, si vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Es por tu amor, Dios. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Qué gran privilegio tener este tiempo para compartir juntos este devocional. Hoy vamos a estar entonces compartiendo un tema que yo he titulado ¿Dónde vive Dios? Y para eso quiero dejarlos en este momento empezando con un pequeño video para que todos nos pongamos en contexto. Así que preste atención. Y aconteció que en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo según la anchura de la casa,
y su ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también aposentos junto a las paredes de la casa y a su alrededor, todo lo cual se apoyaba en la casa con vigas de cedro. El aposento de abajo tenía 5 codos de ancho, y el de en medio 6 codos de ancho, y el tercero 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho paredes escalonadas alrededor de la casa para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al aposento de en medio, y de allí al tercero. Y la casa, esto es, la parte delantera interior, tenía 40 codos. Y el lugar santísimo tenía 20 codos de largo, y 20 de ancho, y 20 de altura. E hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Y puso los querubines en medio del lugar santísimo, los cuales tenían extendidas sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y talló todas las paredes de la casa alrededor con grabados de figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Recubrió, pues, de oro toda la casa hasta terminarla. Y a la entrada del lugar santísimo hizo puertas de madera de olivo, y el dintel y los postes tenían 5 esquinas. Igualmente hizo para la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Y las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta eran plegadizas, y las 2 hojas de la otra puerta también eran plegadizas. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y recubrió de oro laminado los grabados. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová: el altar de oro y la mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, y 5 candeleros de oro purísimo al lado derecho, y otros 5 al lado izquierdo delante del lugar santísimo, con las flores y las lámparas y las tenazas de oro. Y erigió estas columnas en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y cuando hubo alzado la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas un tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo asimismo un mar de bronce fundido de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, y su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, y 3 miraban al occidente, y 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Y el grosor del mar era de un palmo, y su borde era labrado como el borde de un cáliz de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, y de bueyes, y de querubines, y cada basa tenía 4 ruedas de bronce, y la hechura de las ruedas era como la hechura de las ruedas de un carro. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y asentó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas al lado derecho de la casa, y las otras 5 al lado izquierdo, y asentó el mar al lado derecho de la casa, hacia el sureste. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Bueno, ese templo era un templo maravilloso. Como lo vimos, era perfectamente hecho, construido a medidas, con detalles. Este templo fue construido alrededor del año 960 a.C., alrededor de ese tiempo. Y
Es algo muy especial, fue construido en el monte de Moriah, en Jerusalén, y ahí fue el lugar entonces exacto donde Salomón entonces construyó lo que Dios le había dirigido. Yo quiero que en esta mañana entonces meditemos un poco acerca de esto. Vimos cómo ese templo era de glorioso, pero saben, hermanos, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 6, verso 11 al 13. Dice, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Lo que en esta mañana yo quiero compartirles es lo más importante, y es que ese templo, aunque era muy bonito, muy bien hecho, ese templo fue destruido años después. Pero lo que realmente importa es pensar entonces, ¿Dios dónde habita? Bueno, el Señor habita en nuestros corazones y Él quiere permanecer dentro de nosotros. De hecho, aunque ese templo era tan hermoso, dice lo que acabamos de leer, que el Señor estaría en medio de sus hijos en ese templo. Estaría en medio de su pueblo. Y saben, es que Dios siempre quiere habitar en nosotros, entre nosotros como sus hijos, porque Él es nuestro Dios y Salvador, porque Él quiere hacer parte de nuestras vidas, porque Él desea tener comunión con nosotros que somos su creación. Entonces en esta mañana vamos a pensar en esto, que Dios no habita en templos hechos por hombres. Y más adelante en el Nuevo Testamento, esto está escrito también en Hechos de los Apóstoles, donde ahí hay unas palabras expresadas también de parte de Esteban en medio de todo lo que estaba viviendo. Y vamos a leer entonces en Hechos capítulo 7, verso 48 al 50. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces es una confrontación que el Señor nos hace, y para que entendamos que Él es el creador de todo el universo. Y que lo que Él quiere es que nosotros podamos estar cerca a Él y seamos esos templos vivos de Él. ¿Dónde habita Dios? Dios no habita en un templo hecho por hombre, como dije. Habita en ti. Y porque habita en ti, entonces Dios quiere que tú realmente lo representes como debe ser. Que tú no tengas una manera religiosa de vivir, sino que tengas una manera personal de relacionarte con Él. Él habita en ti, y porque habita en ti, tu templo debe ser santo, debe ser puro, debe de dar fe, debe demostrar quién es el que habita en Él, y es Jesús. Por eso en esta mañana quiero invitarlos a reflexionar sobre esto. Dios no está lejano, Dios no está en una iglesia por allá entre cuatro paredes. Dios habita en ti si tú le has recibido como Señor y Salvador. Dios habita en ti y quiere que tú vivas de la mano de Él, camines con Él, lo representes a Él aquí en la tierra. Entonces hoy quiero dejarles esta reflexión y quiero también leerles por último en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Porque eres el templo de Dios, necesitas cuidar tu manera de vivir. Entonces vamos a orar en esta mañana y decirle: Señor, ayúdame a vivir en esta tierra, entendiendo, comprendiendo, viviendo de la manera
que se debe vivir contigo en mi corazón, como el dueño de mi vida, como el director de mi vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Señor, gracias porque eres un Dios tan maravilloso, tan personal. Gracias, Señor, porque no estás lejos de nosotros, sino que ahora habitas dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, a purificar este templo. Ayúdanos cada día, Señor, a vivir abiertos a tu dirección. Cada día, Señor, entregarte lo mejor. Si Salomón dio lo mejor, construyó lo mejor para ti, ¿cómo nosotros no necesitamos hacer eso mejor? Señor, gracias porque tú eres un Dios tan bello, tan especial, tan amoroso, tan grande, y que aún siendo nosotros tan imperfectos, tú estás dentro de nosotros. Hoy oro por aquellos que todavía no te conocen, para que abran las puertas de su corazón y te reciban en esta mañana, para que tú mores y habites en ellos y empiecen ellos a vivir una vida diferente, una vida de libertad, una vida de propósito, una vida, Señor, llena de bendiciones. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso que ha dado lo mejor y diste a tu Hijo por nosotros. Y, Señor, gracias porque dejaste a tu Espíritu que ahora habita en nosotros. Gracias por escogernos como tu templo. Entonces, ayúdanos a vivir dignamente como ese templo que somos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces queda el reto aquí, que usted entienda. Dios no habita en templos hechos por hombres, sino que habita en ti. Y porque habita en ti, entonces necesitas vivir como es digno de tener a Dios en tu corazón. Un feliz día para todos. El Señor les bendiga y espero que haya sido de edificación esta palabra. Muchas bendiciones. Hasta pronto.